Darle cuando se... Buenas tardes, todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta actividad y ante todo quiero agradecer su presencia aquí acompañándonos en las reflexiones que podamos hacer y también quiero expresar mi agradecimiento muy especial a los 4 ponentes que están aquí en la mesa, que desinteresadamente y nada, la primera vez que se lo dije, aceptaron intervenir en esta mesa redonda. Vamos a dar comienzo a la mesa que, como figura aquí, hemos titulado Infancia y Adolescencia en la sociedad de la digitalización y hemos planteado unos interrogantes: oportunidad o riesgo. Una actividad que sigue el camino de otras que viene organizando el Foro de Educación Cantabria, aquí mismo en el Ateneo de Santander, al que agradecemos también su magnífico acogimiento y disponibilidad siempre. Abordamos en este caso un tema complejo, muy de actualidad y de gran relevancia familiar, educativa, social y política. Con frecuencia nos sorprenden en los últimos tiempos diversas noticias que tienen que ver con el uso y abuso que la infancia y sobre todo la adolescencia hacen de los móviles, de las redes sociales, de la pornografía, del acoso y la violencia digital y física. Quienes vivimos la educación, bien sea como docentes, padres, madres o familiares, o quienes tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones educativas, sociales y políticas, sentimos todos que hace algún tiempo ya hemos entrado en un territorio neblinoso y casi opaco del que nadie tiene el control que sería deseable. De este asunto nos preocupa enormemente lo que sabemos, pero mucho más lo que no sabemos, lo que podemos intuir y vislumbrar. De tal manera que se ha comenzado a plantear recientemente, quizás con algún retraso, el debate socioeducativo y político por las consecuencias del acceso masivo e indiscriminado a los móviles, como decía, a las redes sociales, a la pornografía, etcétera, de los adolescentes e incluso de los niños. No es un tema o problema de soluciones fáciles ni simples. Como en otros muchos asuntos, en este se encuentran imbricadas y comprometidas diferentes variables que lo hacen sumamente complejo. Nosotros, el Foro de Educación Cantabria, lo hemos querido abordar desde 3 puntos de vista: punto de vista psicológico, sociológico y educativo. Y en relación con ello hemos elegido a los ponentes que nos acompañan. Desde el Foro de Educación Cantabria no hemos querido permanecer pasivos ante este debate y preocupación social y por ello hemos querido organizar esta mesa redonda como una forma de ofrecer reflexión, análisis y algún tipo de propuesta también. La mesa está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, cada ponente dispondrá de unos 15 minutos para hacer sus planteamientos. Y en segundo lugar, dispondremos de media hora para que tanto el público asistente, por un lado, pueda hacer sus propias intervenciones con sus planteamientos, propuestas, preguntas, etcétera, y para que los propios ponentes también puedan realizar alguna matización, ofrecer alguna respuesta, si viene al caso, o hacer alguna intervención complementaria. Pensamos que este formato permite complementar la reflexión, análisis y propuestas que nos pueden hacer los ponentes
con las aportaciones de todos los asistentes, que sin duda nos enriquecerán a todos, por aquello de que aprendemos juntos y que todos enseñamos y todos aprendemos, o al revés también. Por eso invito ya por adelantado a todo el público a que puedan participar cuando llegue el momento. Bien, como ven, contamos, como digo, con 4 ponentes que iré presentando uno a uno a medida que demos paso a su intervención. Y comienzo por Pilar Ariño, tengo aquí a mi izquierda, Pilar Ariño de los Arcos, es psicóloga clínica, psicoanalista de adultos y psicoterapeuta de niños y adolescentes. En el ámbito público ha trabajado en el Hospital Psiquiátrico Infantil Fray Bernardino Álvarez y en el Hospital del Niño Jesús, ambos de Madrid. Igualmente, desde 1982 al 85, en el área de salud infantojuvenil del Ayuntamiento de Santander, y de 1986 al 88 en el área de salud infantil y juvenil de la Consejería de Sanidad de Cantabria. Y en el ámbito privado, en el Centro de Educación Especial en Trastornos Graves de la Personalidad de Lupasco desde 2015 a 2018 y en su consulta privada durante todo el tiempo y en el momento actual. Ha participado también en cursos sobre diferentes temáticas como constitución del psiquismo en la etapa adolescente en el Centro Psicoanalítico del Norte y ha organizado el curso recientemente sobre prevención de 0 a 2 años en el Colegio de Psicología de Cantabria, siendo coordinadora del grupo de perinatalidad. Y sin más, Pilar, te damos la palabra. ¿Puedes dar aquí algo? ¿Sí? Sí, así. Yo de lo que voy a intentar transmitirles a través de esta presentación de 15 minutos y decirles que las innovaciones tecnológicas de la última década y tanto como esas innovaciones como la revolución digital no solamente influyen en nuestra manera de vivir y de relacionarnos, sino que tiene unas consecuencias también sobre nuestro funcionamiento mental y emocional. Estamos en una época donde tenemos que pensar que hay 2 modelos de funcionamiento. Un modelo de funcionamiento artificial, que es capaz de recolectar y ordenar información, y un funcionamiento del pensamiento que se empieza a poner en marcha en las primeras etapas en las que nos constituimos psíquicamente, a través de esa madre que en la relación con su bebé va a ir dando sentido y significado a sus conductas, a sus comportamientos, porque pensar no es un acto intelectual, sino que tiene su origen en este trabajo de dar sentido y significado a la experiencia emocional. Este funcionamiento de pensamiento es capaz luego de utilizar el universo de las emociones, de formar símbolos, de formular hipótesis, y es el responsable de crear obras científicas y artísticas. El funcionamiento artificial es un medio excelente en el perfeccionamiento de herramientas técnicas que permite la multiplicación de aplicaciones en diferentes ámbitos de la ciencia. Ahora bien, el funcionamiento del pensamiento es el responsable de nuestro equilibrio somatopsíquico, de nuestras pasiones, de nuestras intuiciones, de nuestros sueños y de los valores y de la ética de nuestra sociedad. Estamos en una época que exige de forma urgente una armonización de estas 2 formas de funcionamiento. El disfuncionamiento de su armonización lo vamos a ver en el campo de la salud mental y en la educación. Yo me encargo fundamentalmente de la salud mental. Voy a mencionarles un poco una serie de procesos que constituyen la vida psíquica muy rápidamente, porque tengo 15 minutos solamente. Luego, si quieren preguntar, pues me dicen. La vida psíquica va a surgir de experiencias emocionales que, como he mencionado antes, tienen que ver con ese cuidador primordial, que va a incluir
en esa relación que establece con el bebé, placer, displacer, presencia, ausencia, permanencia en los cuidados de ese bebé, más tarde separaciones, después pérdidas y objetos intermediarios para poder afrontar esas pérdidas y posteriormente los duelos. Las representaciones mentales que se irán organizando a través de estos procesos que he mencionado son los que nos van a permitir poder estar a solas con nosotros mismos, cuidarnos y desarrollar una imagen positiva de nosotros mismos. En todas estas experiencias, la falta y la ausencia juegan un papel primordial e influyen también en poder desarrollar un sentido sano de la realidad. En los tiempos que vivimos, cada vez más limitados por parte de los padres para atender a sus bebés y a sus hijos, se fomenta cada vez de una manera más temprana, objetos tecnológicos que están siempre disponibles y que a menudo cumplen funciones de niñeras, debido a su capacidad aparentemente tranquilizadora. Digo aparentemente porque a un bebé o a un niño pequeño, un impacto precoz de lo real sin la protección de lo humano tiene consecuencias inevitables para el desarrollo futuro de su mente. Actualmente, los objetos intermediarios que usábamos antes, el chupete, la mantita que tocaba el bebé, el osito, el muñequito que le tranquilizaba, objetos para afrontar separaciones y pérdidas, se han transformado en lo que yo llamo, y como yo muchos profesionales, objetos conectados, como los juegos electrónicos, que se ofrecen a todas las edades y presentan al niño un mundo donde no hay duelos, donde se tienen muchas vidas, donde todo puede empezar de cero cuando se encuentra alguna dificultad y donde no existe la renuncia. El objeto conectado también no va a permitir los procesos de reparación, que son cruciales en el desarrollo psíquico y emocional, porque va a permitir que en la relación con una misma persona se pueda integrar lo agresivo y lo amoroso. Y de esta manera evitar la instalación de un funcionamiento mental donde lo que predominan son relaciones ambivalentes. También estos objetos conectados van a interferir en el abandono del sentimiento de omnipotencia y control sobre el otro. Enciendo y apago cuando deseo, dispongo del otro a mi antojo, tengo poder, fuerza. Por otro lado, cuando los objetos tecnológicos fallan, despiertan un intenso sentimiento de rabia y impotencia que trasluce la dependencia y limitación que genera su uso, la adicción. La utilización excesiva de los objetos conectados va a interferir en la capacidad de fantasear, imaginar, soñar, por supuesto jugar, reflexionar y opinar. Esto durante la infancia. Si nos metemos en la adolescencia, que es una etapa donde se juegan todo tipo de movimientos identificatorios en torno a la transformación de un yo infantil a una identidad adulta y propia, donde influye lo social, por supuesto, el adolescente actual tiene una mezcla de angustia, decepción e incluso violencia hacia el adulto, que le deja en un mundo con un futuro muy incierto. Tenemos el cambio climático, la emigración, las guerras y además un adulto que borra las diferencias generacionales y se posiciona como un amigo más que como un educador y figura de autoridad. Por otro lado, la necesidad de pertenencia al grupo que tiene el adolescente la realiza fundamentalmente a través de conectarse a las redes sociales.
Las webs de conversación en Internet proponen a los adolescentes una pseudo-intimidad. Y en esta etapa, donde, sobre todo en el inicio de la adolescencia, la pubertad, los cambios corporales, el cambio de ese cuerpo de la infancia a un cuerpo más adulto, juega un papel fundamental en los procesos de identidad que se juegan en esta etapa, hay una exposición del cuerpo a través de las redes sociales, en lugar de que el adolescente pueda hacer un trabajo silencioso de duelo por ese cuerpo de la infancia. Ser popular o recolectar likes es lo importante. Y esto a veces le lleva también a meterse en situaciones de acoso, consumo de pornografía, que les pone a una intensa y anticipada experiencia adulta de sexualidad que los deja totalmente desprotegidos, favoreciendo la construcción de una identidad sexual donde el deseo está desligado de lo amoroso o libidinal. Ser popular o recolectar likes no va a reemplazar al cariño verdadero necesario para construir una identidad sexual adulta. Los jóvenes de hoy cultivan también la ilusión de una senda corta hacia el éxito personal. Es la gran fascinación de hoy y genera modelos peligrosos que descuidan la disciplina paciente de la formación y alimentan la negativa a desplazar el placer inmediato al placer a largo plazo. Lo quiero ya, y si enciendo el móvil o el ordenador, lo tengo ya. El culto al placer inmediato promete una satisfacción sin carencias. Es un placer siempre disponible, al alcance de la mano. Este modelo de la senda corta excluye la ausencia y es una presencia invasiva. En resumen, excluye el deseo. Podríamos decir que la distinción entre el uso fructífero y el patológico de las tecnologías estriba en su relación con la ausencia. Ese intervalo entre presencia y ausencia queda eliminado. La falta, la carencia es rellenada y el deseo imposible. Y el deseo es fundamental para dirigir nuestras vidas y tener un proyecto de vida, algo tan importante en la adolescencia. Una proyección de futuro que tenga sus raíces y su esencia en la capacidad de desear es muy importante en el ser humano. El deseo nos va a unir a la vida y a sus placeres. La falta de deseo nos une al aburrimiento, la falta de intereses y de ganas de vivir. La conexión sin control nos une a la pulsión de muerte, a la falta de deseo. Yo plantearía que hay que reactivar las dimensiones vitales de la escucha y de la palabra en una generación muy alimentada por la conexión perpetua a la red. No sé si me he pasado el tiempo. No. Aquí me quedo. Pues nada, perfectamente, Pilar. Has cumplido muy bien, incluso podías haber Dicho continuado, pero bueno. Bueno, bien. podría haber hablado siempre de estarás a tiempo luego, los padres, pero igual me Si pasaba. quieres, ¿no? Si quieres decir algo más. ¿Queda algo de tiempo para los padres? Sí. ¿Sí? Bueno, porque 3 minutos, he estado una hablando un cosa poco así, de... 3. Ya, Sí. pues yo comentaría, los padres, ¿y qué tienen que hacer los padres? ¿O cómo tienen que ser los padres en este momento y en esta época, ¿no? Pues diría que los padres tienen que ser suficientemente buenos, no perfectos. Han de transmitir a sus hijos, no te lo puedo dar todo, no puedo responder a todas tus necesidades, no puedo cumplir todos tus deseos. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta la particularidad de cada hijo, apoyando la puesta en marcha de lo que caracteriza a cada hijo como individuo. Han de abandonar estos padres la imagen de completud, llamo narcisista, para que ellos vayan pudiendo activar, me refiero a sus hijos, sus propias capacidades. Esto lo puedes hacer tú. Este trasvase del narcisismo de los padres a los hijos es fundamental y desde esa base
llega el niño al colegio preparado para poder aprender, a desear saber y a enfrentarse con el saber. Es lo que quería decir con respecto a los padres. Pues nada, muy bien, Pilar, muchísimas gracias. Vamos ahora, digamos, a pasar al punto de vista sociológico, como habíamos comentado, y para ello le pedimos a Oración Campos Nieto que preparara una intervención. Dori Campos, así es como se la conoce, es socióloga en la especialidad de Psicología Social y de Trabajo Social. Es experta en grupos de apoyo sociosanitarios e intervención breve en situaciones de crisis en atención primaria de salud. Ha desarrollado actividad docente en temas de comunicación. Ha codirigido 2 cursos de verano en la Universidad de Cantabria, situaciones de alta demanda emocional en la comunicación humana y estilo de vida, emoción y salud. Ha realizado la investigación cualitativa Contexto del síndrome ansioso-depresivo, un mosaico del malestar. Y en 2022 coordinó aquí en el Ateneo la mesa En la mente de la salud con diferentes profesionales sanitarios sobre salud mental. Y este año pasado, en 2023, recientemente, el ciclo multidisciplinar Pensar el presente en el Centro Cultural Madrazo. Pues nada, Dori, ánimo y con tu intervención. Buenas tardes. Cogiendo un poco el hilo de Pilar, ella hablaba del motor del deseo, que es tan importante, ¿no? Hay un filósofo, poeta y físico, Bachelard, que dice que el motor de la vida es el deseo. Entonces, ahí entramos en un terreno tan complejo que prohibir y esconder siempre sale mal. No se puede esconder el peligro, como el cuento de, creo que era de La Bella Durmiente, o el uso siempre en algún sitio te va a pinchar, no le puedes esconder, ¿no? Entonces hay que tener otras maniobras, pues, en fin, más abiertas y desde distintas perspectivas, porque un tema tan complejo como este y que está produciendo alarma por los riesgos, ateniéndonos al título, necesita para la reflexión, el diagnóstico y el plan de acción diferentes disciplinas. Yo, para empezar con el título, para empezar mi reflexión, cuando me veo en la disyuntiva de una cosa o otra, lo que hago es quitarla O y poner una I, porque para analizar el tema me da más juego, puedo meter más cosas. Entonces, en este caso, pues bueno, yo empezaría diciendo que las dos cosas son verdad, la oportunidad y el riesgo. Los riesgos los estamos viviendo. Hay como 2 etapas en la época digital en la que ya estamos, aunque estamos en proceso. Dicen que la generación alfa, que son los nacidos a partir del 2010, esos van a ser 100% digitales y que en número van a superar a los boomers, que tienen 30 años, entre los más jóvenes y los mayores. Entonces estamos entrando en un mundo, pues ya lo estamos viendo, totalmente desconocido y nuevo, novedoso, donde hay que reinventarse. La socialización clásica no nos sirve para problemas nuevos, ¿no? Nos deja, pues, a veces escasos y a veces sin poder reaccionar o un poco en blanco, ¿no? Lo digital, como he dicho, lleva 2 etapas. Una sería hasta el año 2000, un poco más, que es como la etapa amable, ¿no? Donde, como diría Bauman desde la sociología, nos hemos autocensado para el poder, ¿eh? Es decir, ahí estamos metiendo nuestra vida, nuestros datos, todo, a las grandes plataformas privadas que quieren estar por encima de los estados, de los gobiernos, que no quieren legislación, no quieren que nadie se meta a regular nada y que están haciendo un mercadeo con nuestros datos, están haciendo su economía. Entonces,
Al principio, pues bueno, todos ingenuamente como ovejitas hemos ido entrando, hoy qué bien funciona esto, qué bien me conecta, porque sí que es verdad la parte de conectividad instantánea, por encima de interferencias físicas o de territorio, geográficas, etcétera, ¿no? O sea, todas esas ventajas, pues también ya podemos hacer nuestra reflexión de que eso es así y funciona bien. Pero luego empieza la digitalización adversa, ¿no? A partir de esta segunda etapa, donde aparece todo este fenómeno, ¿no? De mercadeo y de peligros económicos y de violencia, en definitiva, porque yo el hilo que vengo recorriendo en todos los últimos temas que he trabajado o investigado, al final mi resumen es un poco estar en torno a una violencia cotidiana. En diferentes áreas. En el tema que nos ocupa esta tarde, de infancia y juventud asociado a lo digital, sería la violencia, el ciberacoso y el acoso, que en la parte más visible está asociada a las ideas autolíticas y al suicidio. El tema de la violencia sexual, con todo el tema de la pornografía, las imágenes, todo esto, ¿no? Las extorsiones, bueno, y luego la violencia entre iguales, ¿no? Que es una cosa que también crece, porque antes las bandas, vamos a decir, de matones, pues estaban localizadas, las conocíamos, sabíamos de qué barrio venían. Ahora es una cosa que se normaliza y que además crece. Crece ese papel un poco de... bueno, pues depredador que ya habíamos un poco dejado, ¿no? En las sociedades ilustradas de eso, de respeto, de ética, ¿no? De más ética. Vuelve esta violencia, ¿no? Digamos que las sociedades más competitivas, y eso también hay ya investigación sobre esto, están más asociadas a violencia cotidiana y a tasa de suicidios, por ejemplo, como pasa en Corea del Sur, que está por encima de Japón, aunque siempre se pone de ejemplo Japón. De manera que hemos pasado esas dos etapas y en este momento yo creo que estamos, porque nunca estamos en una cosa sola, pero estamos como atravesando los miedos, la reflexión, el diagnóstico, y empezando a poner en marcha planes de acción. Por ejemplo, en el tema del acoso y del ciberacoso se está trabajando ya. En el tema de la violencia sexual nos está cogiendo, ahora mismo estamos en plena efervescencia de este problema, ¿no? Entonces, las plataformas no quieren saber nada. Los estados, los gobiernos que quieren implicarse van con la lengua afuera, siempre por detrás, porque es muy difícil poder conseguir una legislación, en fin, una ley de control, de regulación que evite esos riesgos, esos peligros. Porque los actores principales son, por una parte, los niños, los jóvenes, por otra parte son las familias, no voy a decir solamente padres, voy a decir familias porque también los abuelos que quieran, pues estaría muy bien que se impliquen en planes de acción. Y luego la comunidad docente. Aquí yo entiendo que lo que más hay es comunidad docente, pero que a su vez también podéis ser padres o podéis ser abuelos, seguramente también, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todos los actores implicados los tenemos aquí esta tarde, ¿verdad? Y bueno, pues en cada parte pues hay que hablar un poco de los puntos que más nos afectan. Por ejemplo, digo, la infancia y la adolescencia son huérfanos digitales. No tienen a nadie por delante que les pueda decir, ojo con esto, ¿dónde te vas a meter? Porque es que ellos van primero que nosotros y nosotros nos enteramos después, ¿no? Están absolutamente expuestos y vulnerables. Los padres están ausentes, cansados. Como ha dicho Pilar, un poco le sustituye Internet en muchos tramos, ¿no? Del día y del tiempo. Y además de cansados y estresados, con poco tiempo, a veces medicados. Con lo cual, pues es que tampoco llegan a lo que está ocurriendo, a la actualidad digital, ¿no? En cuanto a los peligros. Y bueno, luego decía los
los gobiernos, que bueno, pues están empezando los que quieren implicarse a intentar poner alguna medida, a trabajar en legislación, ¿no? Vamos a decir, en cuanto a las pantallas, en general, en la crianza se recomienda que de 0 a 2 años no haya ninguna exposición y que a partir de los 2 años esta sea progresiva. No prohibir, vamos a hablar mejor siempre, por lo que decía al principio, de regulación, de tiempos, de enlaces que se pueden sugerir o conocer los enlaces para ayudar un poco, ¿no? en dónde se van a... en dónde les estamos metiendo sin ningún mecanismo de defensa. Porque afecta, y lo ha dicho también Pilar, a la creatividad y crea adicción. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, con la violencia en un niño que visiona imágenes o el porno brutal, es que está creando una adicción, porque la producción de dopamina es tan rápida que te deja noqueado, ¿no? Entonces son imágenes tan potentes y tan brutales. Si tú no tienes un pensamiento crítico, que es imposible que le tengas a edades tempranas, no tienes ningún contrapeso, ¿no? Para establecer, de manera que hay que ayudarles con otras guías, con otra información, leída, hablada o en forma de talleres. Todo eso hay que irlo educando. Yo me acuerdo que en los 90 a los institutos, a partir de los 11 años, íbamos de los centros de atención primaria a dar una información que la llamábamos psicoafectiva y de información fisiológica, sexual. Nos basábamos en unas guías maravillosas que tenía el Ministerio de Sanidad, y eso se estuvo haciendo muchos años. Yo ahora desconozco, sí, creo que no está en los currículos de forma obligatoria esa formación, pero no lo sé. Vosotros diréis, ustedes dirán. Pero en todo caso, si es así, ese vacío les deja totalmente inermes, porque cuando alguien hace una crítica de que se hace un adoctrinamiento en algunos centros educativos, yo no sé a qué se refieren. Si se hace, pues desde la información y el conocimiento, siempre va a ser un soporte para el pensamiento crítico y para elaborar una sexualidad real y sana. Bueno. ¿Me quedan 4 minutos? Pues entonces me voy a ir al final. Y había hecho una especie de resumen 4-4-4. ¿Qué quiere decir eso? 4 en cuanto a riesgos, lo que está pasando. Violencia entre iguales, sexual, ciberacoso. Un ambiente, un entorno de incertidumbre, vulnerabilidad cognitiva, por lo que también ha dicho Pilar, porque no hay una formación todavía. Individualismo, porque el mundo se mueve en clave paradójica. De manera que ahora mismo están informados y desinformados, conectados y aislados, sociables y solitarios. Los jóvenes, los niños, sobre todo los adolescentes. Sin modelos de referencia, o con un pensamiento solitario más bien, y con modelos de referencia, sus mitos, sus referentes famosos del mundo de la cultura, del arte o de la música, etc. Hay una imitación de eso. Bueno, los referentes siempre son para imitar un poco, pero es que cómo eran los anteriores, de anteriores generaciones, y cuáles son los de ahora, ¿no? Eso merece un tema aparte también hablar de ello.
Los implicados, jóvenes, plataformas, gobierno y familias. Emociones sociales como protectores. Lo que yo llamo emociones sociales son la necesidad de pertenencia, de vínculos, de reconocimiento y de confianza. Todo esto en una sociedad atomizada, individualista. En este momento, yo en la investigación que hice anterior sobre el síndrome ansioso depresivo, que coge muchas cosas, sobre todo fallaban estas 4 cosas. En cuanto a medidas, pues van desde la educación ética sexoafectiva a la que me refería, no sé, el meterlo en el currículum docente, pero de una forma, no sé si transversal o como sea, consensuar unos mínimos de esa información sin que se llame adoctrinamiento, es urgente. Y luego, en cuanto a las oportunidades, pues bueno, lo de la conectividad, las oportunidades en el campo educativo. Yo ahí tenemos un experto y él nos va a contar. Pues claro que las hay, por supuesto. Pero bueno, no diré más de ese tema. Hay que preguntarnos en cuanto a las oportunidades en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? ¿Qué les interesa? ¿Por qué están dispuestos a moverse emocionalmente, socialmente? Y el motor es emocional, como también ha dicho Pilar, el cerebro es social y constantemente hay un feedback de las dos. Y la comunicación presencial, la no digital, regula mejor emocionalmente, porque desde el juego del rostro nos vamos regulando en la comunicación presencial, algo que te va a faltar en la digital. Y entonces hay un estudio que ha publicado recientemente la revista española de sociología, RES, bueno, pues que sobre todo llega a esta conclusión, la subraya, ¿no? El impacto emocional de las redes, de lo digital, es mucho más imponente que la presencial, porque repite algo que puede ser doloroso, puede ser tóxico, puede ser muy traumático, de una forma exponencial y en bucle. Mientras que, bueno, pues lo presencial ocurre una vez y luego pues vas a otras cosas. Pero eso queda ahí como esa huella, ¿no? Por lo tanto, es mucho más peligroso. Gracias. Bueno, Dori, muchas gracias. Ya veo que lo has pasado mal ahí con la garganta. Bueno, hasta ahora hemos abordado, como vamos viendo, el punto de vista psicológico, el punto de vista sociológico y pasamos ahora al punto de vista educativo. Para ello tenemos dos personas, José Antonio Sánchez Raba, que hablará en primer lugar, y luego presentaré a Alicia. José Antonio Sánchez Raba, conocido para muchos de los que estamos aquí, es maestro y pedagogo con 46 años de experiencia en la educación formal. Ha sido director del Colegio Cisneros de Santander durante 35 años, hasta su reciente jubilación. Y quiero destacar que ha sido pionero en el mundo educativo digital. Lleva ya 40 años, desde 1984 hasta la actualidad, inmerso en él, tanto como usuario, como programador o como formador de otros docentes. Desde el Consejo Escolar de Cantabria coordinó varios informes sobre la competencia digital que han sido pioneros en España. Y desde el Consejo Escolar de Cantabria también quiero decir que fue uno de los artífices importantes del Acuerdo por la Educación en Cantabria. Actualmente sigue investigando sobre estos temas y últimamente está trabajando en los usos educativos de la inteligencia artificial. Así que, José Antonio, tienes la palabra. Bueno, el estar aquí con un insigne profesor de lengua me ha llevado a plantear un juego lingüístico. Y es que todas las ideas que os voy a intentar transmitir
van a empezar por una letra con la que me siento muy identificado. A ver si de todas las letras del abecedario sabéis con cuál. Es la más pequeña, la más delgada de todas las letras, con la I, ¿verdad? Pues alguno ya lo ha dicho por ahí. Bueno, pues todas las intervenciones van a empezar por la I. La primera es que la iniciación a la tecnología pienso que debe ser desconectada hasta los 7 años, incluidos. Antes decía Dori los 2 años, sí que hay un consenso que hasta los 2 años, por supuesto, 0 pantallas, pero hay un acuerdo bastante unánime entre psicólogos, pedagogos, neuropediatras, etcétera, que hasta los 6. Yo añado hasta los 7, porque primero y segundo de primaria es una edad donde se está comenzando la lectoescritura, las actividades instrumentales, las materias instrumentales, y es una actividad, es un momento en el que hay que estar trabajando la coordinación óculo-manual, el esquema corporal, la psicomotricidad fina. Entonces, durante esta etapa, hasta los 7 años, hay que mancharse las manos, hay que meterlas en harina. Y entonces eso es bastante complicado hacerlo con una pantalla, con un ordenador por medio. Por tanto, iniciación desconectada. Se puede trabajar pensamiento computacional, se puede trabajar robótica sin tener pantallas por medio. Yo he tenido esas experiencias, lo he realizado con niños y niñas y se puede hacer perfectamente abordar todos estos temas. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud muy interesante que se ha publicado hace poco que dice 3 cosas además muy sencillas. Dice, tenemos que intentar en nuestros niños y niñas, tenemos que intentar aumentar el tiempo del ejercicio físico intenso, dicen, ejercicio físico intenso, no se trata solo de andar. Que nuestros niños y niñas hagan ejercicio físico intenso. Lo segundo, que aumente el tiempo de sueño. Y lo tercero, que disminuya el tiempo de actividad sedentaria. Y dentro de este tiempo de actividad sedentaria, que puede ser leer libros, juego simbólico, juegos de construcciones, etcétera, las pantallas que se vean reducidas al mínimo. Aumentar el ejercicio, aumentar el sueño, disminuir la actividad sedentaria. Con esas 3 cosas tenemos garantizada la salud física y mental de nuestros niños y niñas. La siguiente I es la de improvisación. Yo pienso que en esto se está actuando con muchísima improvisación, ¿no? Se actúa por impulsos, a golpes de redes sociales, a golpe de medios de comunicación. Y pongo 3 ejemplos. Uno es que nos cogió a la educación por medio, es la pandemia. La pandemia no había un plan frente a la pandemia. No teníamos un plan, aunque se sabía que iba a haber pandemias, porque perdíamos la biodiversidad, aumentaban las zoonosis, la globalización, etcétera. Todos los indicadores decían que iba a haber una pandemia y habrá más. Habrá más si no lo remediamos. Pero no teníamos un plan. Entonces estuvimos con ocurrencias, con improvisaciones. Entonces, bueno, pues cuando no hay un plan, hay ocurrencias. Otro, la ministra de Educación cogió y el día 24 de noviembre publica en la prensa, dice que no es necesario elaborar ningún plan para prohibir los móviles, ni para prohibir la tecnología, ni nada. 24 de noviembre. 14 de diciembre. Dice que va a reunir a las comunidades autónomas para regular el uso de los móviles en los centros. No había pasado un mes y había cambiado de opinión. ¿Fruto de qué? Fruto de que no tenían un plan. Y entonces cuando no hay un plan, hay ocurrencias. Pero tercera cuestión, aquí en Cantabria tampoco tenemos un plan digital. No hay un plan digital. Entonces se actúa, ahora damos pantallas, ahora no las damos, ahora hacemos esto, mañana hacemos lo otro, porque no hay un plan tampoco. Fijaros, curiosamente, esta ausencia de plan ha llevado a adoptar una decisión que hoy, bueno, yo creo que la han confirmado hoy mismo, y con la que estoy muy de acuerdo con la Consejería de Educación de Cantabria. En este tema de los móviles en los centros, Cantabria no va a adoptar ninguna decisión, porque no es necesaria. Yo estoy de acuerdo y luego lo voy a decir, ¿no? Pero es eso, se actúa con improvisación y sin tener un plan a corto, medio y largo plazo. En tercer lugar, hay un dilema ahí entre imposición, medidas impositivas o medidas por convencimiento. Medidas de prohibición o medidas de educación. En estos dos extremos,
pues decir, claro que hay intermedios, claro que es necesario normas límites, pero yo creo que desde la educación, los educadores y las educadoras debemos poner el foco en la educación. Claro que tenemos que prohibir las violaciones, lógicamente, pero tenemos que poner el foco en la educación afectivo-sexual. Entonces, entre este dilema de imposición, convencimiento, prohibición, educación, yo me decanto siempre por la educación. Soy hoy un optimista pedagógico. Creo lo que decía Miguel Ángel Santos Guerra, que yo he adaptado un poco la frase, que no hay niño o niña que se resista a una comunidad educativa trabajando en la misma línea. Si tenemos una comunidad educativa que trabaja en la misma línea, no hay niño o niña que se nos resista. Entonces, yo creo, me decanto por el tema de la educación siempre. En cuarto lugar, otra I. Creo que estas medidas negacionistas digitales son innecesarias. Es un no problema. Es absolutamente un no problema. Tenemos aquí a Jesús, que en su instituto, el Villajunco, hace 12 años se aprobaba ya en consejo escolar que no iba a haber móviles en las aulas, en los recreos, en los pasillos, y no ha pasado nada, no ha habido ninguna complicación, y todos los centros que lo han querido regular, lo han regulado. Aquí hay directoras de centros y tal, que pueden decir si es que tenemos una autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, reconocida en todas las leyes. Entonces los centros tienen herramientas suficientes para poder adoptar las decisiones que consideren oportuno, sin tener que regular nada al margen. Es lo que ahora mismo llaman algunos expertos un no problema, algo creado de forma totalmente artificial. En cuarto lugar, otra I es una medida innecesaria, bueno, porque es la que ya estaba diciendo. En quinto lugar, sé que va a ser polémico y yo, claro, que actúo desde una ideología determinada, una ideología de los derechos humanos, de los objetivos de desarrollo sostenible, una ideología del ecologismo, del feminismo, del pacifismo. Yo pienso desde ahí, esa es mi cosmovisión y desde ahí hablo. Pero creo que estas medidas negacionistas digitales van unidas al negacionismo climático, van unidas al negacionismo de la violencia contra las mujeres, van en un pack. O sea, ahora mismo los que opinan de esta forma negacionista digital están alineados con el tema, también van en contra de las competencias y dicen que hay que volver a los contenidos, están a favor de la ley de autoridad docente, de la meritocracia, de los deberes, de toda una serie de concepción educativa que está alineada con estos pensamientos de negación de la tecnología. Está lleno de sesgos y de inexactitudes. ¿Cuántos de los titulares de prensa que han salido últimamente son falsos? Nos fiamos de titulares de la prensa y en muchas ocasiones dicen Suecia dice que va a prohibir la tecnología o que ha prohibido la tecnología. Falso, mentira. PISA dice que mentira. Hay que ir a los informes originales y ver que no dice eso. Lo que pasa es que el CIS ha dicho ahora en diciembre que el 80% de los medios de comunicación en España son de derechas o de extrema derecha. Entonces, claro, si los medios, las informaciones que llegan a la gente, pues son sesgadas en una determinada línea. Es un regreso al pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor, ahora nuestros niños ya están perdidos, no saben como antes sí que sabíamos, todo este discurso. Si queréis un prototipo y un ejemplo, se dice en 3 palabras, Isabel Díaz Ayuso. O sea, acaba de sacar un informe empantallado sobre este tema, empantallados, que dice está encargado a Centro de Fomentos de Enseñanza, es decir, al Opus. Es esa postura la que está detrás de esta ideología negacionista digital. En sexto lugar, es una medida ilegal, porque tanto Naciones Unidas, UNESCO, tanto la Unión Europea, su Carta de Derechos Digitales, el Ministerio de Educación, la LOMLOE, el Real Decreto de Currículum, el Decreto de Currículum de Cantabria, en toda la normativa habla que las competencias clave, una de ellas es la competencia digital y que hay que abordarla, sí o sí. Y el que quiera situarse al margen y decir, no, yo la competencia digital no, mi centro es libre de pantallas cero, tecnología cero, bueno, pues yo creo que está fuera de la ley, porque hay que abordarlo.
En séptimo lugar, es una medida injusta, porque es insolidaria, es inequitativa. Fijaros que, sobre todo con las familias más vulnerables, este es un movimiento creado en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, por un grupo de familias que, si os podéis verlo por internet, son familias de alto nivel cultural y económico, familias que tienen tecnología en sus casas hasta debajo de las alfombras. Cuando se habla de los de Silicon Valley, de toda esta gente de la alta tecnología que sus colegios no quieren tecnología, claro, esa gente en casa tienen tecnología por todos los lados y tienen una formación tecnológica en las familias. ¿Qué ocurre con las familias más vulnerables, más desfavorecidas? Que esas no tienen esa formación tecnológica ni tienen esa tecnología en casa. Si no lo reciben en el colegio, no lo reciben en el instituto, no lo van a recibir en ningún sitio. Van a ser formados como lo que ha ocurrido, lo que decía antes, cuando no hay educación afectivo-sexual en la escuela, ¿quién es el que forma? El porno. Ese es el que nos da la formación. Y fruto de esta injusticia con las personas más vulnerables, pues es la última de las IS, que estamos formando personas inseguras de esta manera, y acordaros que dentro de unos años vamos a pagar las consecuencias si seguimos por esta línea del prohibicionismo, del negacionismo, de no dar formación. Vamos a formar personas, adolescentes, inseguros, incompetentes, indefensos, y lo que vamos a crear es una generación de huérfanas digitales, de personas huérfanas digitales. Se puso mucho de moda los nativos digitales, los inmigrantes digitales. Yo creo que ahora tenemos que hablar de huérfanos digitales, porque quizá de alguna forma vamos a tener que gastar dinero después en remediar los problemas que ahora mismo estamos generando. Vamos a tener que crear pisos de acogida, casas, pisos tutelados, etcétera, orfanatos digitales, para remediar lo que estamos haciendo ahora. Y nada más, muchas gracias. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Resulta que al final te ha sobrado tiempo. Porque he ido más rápido y he cosas. Es que estábamos hablando de un malentendido que habíamos tenido él y yo con el tiempo, y me dijo, bueno, me voy a ajustar. Y dijo, ya lo creo que se ha ajustado. Y oyéndote, se me olvidó en la presentación una cosa que yo sé de toda la vida de ti, sobre todo desde hace años para acá, que José Antonio ha quedado claro que es un activista de la vida, pero un activista muy comprometido con todos los temas. Bien, bueno, pues vamos a pasar al último ponente, la última ponente, Alicia Ibáñez Trabadelo, que es técnica superior en integración social. Desde hace 3 años, Alicia desarrolla su actividad profesional en APLEC, APLEC Cantabria, que es una asociación que trabaja por la inclusión y la igualdad, realizando diferentes tipos de actividades dirigidas a la adolescencia y juventud, de manera especial en institutos de Cantabria. Dentro de su bagaje profesional, Alicia ha enfocado su trabajo a la gestión y atención a personas solicitantes de asilo, a víctimas de trata con fines de explotación sexual y violencia de género, así como a la impartición de talleres de sensibilización en centros educativos de Cantabria sobre educación afectivo-sexual y abordando el problema de la pornografía, talleres sobre igualdad, como decía, etcétera. Así que, Alicia, ánimo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, lo primero de todo. Muchas gracias a Jesús por sus palabras. Bueno, la verdad que no me queda mucho que decir después de las intervenciones de mis compañeros. Yo quizás voy a hablar un poquito más de la parte práctica, de lo que vemos en los institutos, en el día a día de estos talleres que damos. No llevo control de tiempo, o sea que por favor me cortáis. Vale, bueno, trabajo en APLEC. APLEC somos una asociación a nivel estatal. Yo trabajo en la delegación de Cantabria. El año pasado en Cantabria dimos 373 talleres, alcanzando a 7.590 jóvenes de la región. ¿Vale? Entre otras temáticas, lo que tratamos son la trata de seres humanos, las relaciones afectivo-sexuales,
los jóvenes por la igualdad, las prevenciones de las adicciones vinculadas a las redes sociales, ¿no? Que es el tema que hoy nos trae aquí, los hábitos de vida saludables, la diversidad e igualdad de trato, la prevención del acoso escolar, las habilidades sociales y este año como última incorporación, debido a la gran demanda que hemos tenido por parte de los institutos y viendo la creciente acceso tan temprano, en entornos de los 8 años, a la pornografía por primera vez, hemos creado también el taller de pornografía, porque bueno, hemos creído que era importante abordar también este tema. Bueno, al final parecen temas muy diversos, pero realmente el eje que les une a todos ellos es que a todos se accede a través de la digitalización, de las redes sociales y de los móviles. Todos, absolutamente todos, aunque nos parezcan muy diversos, tienen ese eje común, ¿no? Los talleres siempre se realizan de manera personalizada, más o menos, en los centros de educación, tanto institutos como colegios de infantil y primaria, así como escuelas de adultos o incluso centros de educación especial. Siempre acudimos a ellos cuando así nos lo demandan, con las temáticas que demanda cada centro, porque lógicamente la necesidad que va a tener cada centro va a ser diferente, ¿no? He querido poner este gráfico en el que se ve la población de Cantabria, en el que vemos que mayoritariamente es una población adulta. Los jóvenes representan un 10% apenas de la población y estamos en un punto en el que convivimos los jóvenes con nosotros, con los adultos, padres, madres, abuelos, profesores, en los que tenemos que convivir con estos seres que han nacido, en vez de con un pan debajo del brazo, con un móvil debajo del brazo. ¿Vale? Empiezan a usar la tecnología a edades muy tempranas y a nosotros realmente nos ha pillado aprendiendo a ello. Bueno, yo misma tengo 32 años y todavía estoy aprendiendo a usar el teléfono, el ordenador y cualquier otro dispositivo que podamos tener al alcance, ¿no? Entonces realmente se trata de una convivencia entre ellos, que realmente conocen cómo usar esas nuevas tecnologías, y nosotros, que estamos todavía aprendiendo a usarlas. ¿Cuál es aquí muchas veces el problema o lo que nosotras detectamos con los jóvenes? En la adolescencia principalmente se encuentran con los cambios a nivel físico y psicológico, sobre todo a nivel psicológico. La mayoría, por no decir la totalidad, de sus relaciones se realiza a través de las redes sociales. La presión social de grupo. En muy pocos centros nos hemos encontrado con algún joven que nos diga, pues mira, yo es que no tengo teléfono porque es que no quiero. La mayoría que no disponen de un dispositivo móvil es porque pues es que mis padres no me dejan todavía. Bueno, pero todavía hay alguien que dice, pues mira, no, yo con 14 años creo que no necesito un dispositivo y con el de mis padres me vale, por ejemplo. Luego está la aceptación en el grupo, esa presión social al final me lleva a caer en que quiero y deseo tener un teléfono móvil y se ha convertido en a veces el regalo estrella en las comuniones, por ejemplo. ¿Qué le regalamos? Pues un teléfono móvil. Los vapeadores también, me he enterado este año que era otro de los regalos estrella. Vale. Y luego tenemos esa falta de comunicación intergeneracional. Yo no sé por qué a veces a mí misma nos cuesta muchísimo acercarnos a los jóvenes y preguntarles qué inquietudes tienen, qué es lo que estás buscando en la red, a qué te dedicas a mirar, quiénes son las personas a las que estás siguiendo, qué es lo que te interesa saber, qué es lo que te interesa conocer. Cuéntame en qué páginas web estás navegando, porque mira, si entras en estas otras te vas a encontrar con estas situaciones. Tenemos ese acceso a la pornografía tan temprano, a través de los primeros accesos suelen ser a través de memes que llegan por el WhatsApp, que no se considera una red social, pero sí lo es, ¿vale? Que tiene puesto, por cierto, la edad mínima para acceder en 16 años, pero todos los chavales tienen hoy en día WhatsApp, ¿vale? Entonces, lo que más les llega, el otro día nos ha pasado en un instituto, en un centro educativo, en el que les pedimos que, por favor, si no les importaba, pues nos enseñaran qué clase de memes recibían. Nos encontramos con imágenes de bebés con miembros gigantes, mujeres en llamas, felaciones grupales, diversas imágenes. Y estos son imágenes que están recibiendo constantemente.
y de las que se ríen y que les hacen gracia. Pero yo no sé si realmente se han puesto a analizar lo que están recibiendo o si ellos están viendo que realmente eso que están recibiendo no es bueno que tengan eso en sus teléfonos móviles. Entonces, quizás pasa por sentarnos con ellos, ver qué es lo que reciben, lo que envían y qué es lo que hacen con esos contenidos y a qué contenidos acceden. Perdón, que me he ido para donde no era. Vemos a través de los talleres que tienen un excesivo uso de las redes sociales. En el de redes sociales, precisamente, les pedimos siempre que saquen el teléfono móvil y nos ponemos a mirar con ellos el tiempo de uso. Venga, ¿cuánto tiempo usáis el teléfono móvil? Nos hemos llegado a encontrar hasta 16 horas de uso diario de móvil. ¿Qué vida tiene un joven que usa 16 horas el móvil? ¿Qué es lo que le queda hasta las 24 que tiene el día? ¿Dormir? ¿Comer? Bueno, entiendo que comer no, porque con 16 horas estará incluso hasta en el centro educativo con el teléfono móvil encima. O medias de 8 o 9 horas diarias. El de 16 fue el máximo. Y luego en lo que nos hemos encontrado pues es eso, 8, 9 horas de media al día. Y eso se puede ver en los teléfonos. Bueno. Representa, por supuesto, su principal fuente de información y de socialización. No comparan. Antes, cuando necesitábamos o teníamos cualquier duda, acudíamos a los libros. Nos íbamos a las enciclopedias que había en los centros educativos o en las casas, o buscábamos una palabra que no entendía en el diccionario. Pero ahora mismo mi diccionario es mi móvil y mi enciclopedia es mi teléfono también. Las principales redes que usan son WhatsApp, Instagram, TikTok, BeReal y YouTube. WhatsApp, comentaba antes que el mínimo permitido son 16 años, para las demás está establecido en 14. Pero nuevamente nos encontramos con jóvenes que antes de los 14 años tienen todas esas redes sociales. ¿Vale? En Instagram, por ejemplo, voy a poner muchos ejemplos de los talleres que damos porque al final creo que es como más sencillo. En Instagram, por ejemplo, había chicas y chicos de institutos que nos llegaban a contar que es que tenían pues, unas 4 o 5 cuentas diferentes. Digo, ¿y para qué tantas? Pues la primera era la principal, la segunda es la que les doy a mis padres, la tercera es en la que cotilleo a los demás, la cuarta es la falsa y la quinta, sexta o séptima puede ser en la que subo vídeos y fotos que son igual, que es algo peor, es que no estaba bien enfocado en ese momento. Otra de las cosas que nos ponemos a mirar con ellos en ese taller de redes sociales es, vale, hemos visto cuántas horas de uso haces de ese teléfono móvil, cuéntanos a qué dedicas ese uso en el móvil, principalmente Instagram, en el que nos cuentan que de los 500, 600 seguidores que pueden llegar a tener, no conocen ni a los 10 primeros. Es decir, no son conscientes del problema que supone tener mi cuenta de Instagram abierta, publicar fotos con mi cara, fotos con las caras de mis amigos o fotos de lo que estoy haciendo constantemente. No somos conscientes del peligro que pueda haber en las redes sociales. Y ellos tampoco. Luego, al final, realmente lo que tenemos es que nuestras tecnologías están evolucionando de una manera estrepitosa. Se nos va de las manos. De hecho, ya estamos viendo cómo hay imágenes, vídeos, voces que están siendo suplantadas por la inteligencia artificial, en las que no sabemos diferenciar si realmente es la persona a la que me está hablando o la imagen de la persona que estoy viendo o es la inteligencia artificial la que ha creado eso. Actividades y podemos acceder a ello de manera gratuita, sencilla y muy, muy fácil y muy rápida. Entonces, ¿realmente dónde está el problema? ¿Dónde podemos ayudar nosotros? Nosotras al final en lo que creemos es en la educación, en el acompañarles desde siempre, en el sentarnos con ellos y decir qué te interesa ver, qué quieres conocer de las redes, porque todo lo que te puedes encontrar es esto. Y sí, por supuesto que hay peligros, pero lo que tenemos que hacer es ayudarles a ellos y formarnos quizás nosotros también, porque al final es algo muy complicado que nos ha pillado, a mí también de mayores, ¿no? Y necesitamos formación constante. En los centros educativos, por ejemplo, se ha conseguido la figura de responsable de igualdad. También hay una figura de responsable de TIC, pero por lo que he podido investigar he encontrado que los responsables de TIC en los centros educativos se dedican a
enseñar a los profesores el manejo de los nuevos equipos que se puedan adquirir, como son las pantallas ahora mismo, que están de moda, o programas informáticos que se pueden usar, como el Moodle, como el Teams, como, no sé, Google Docs, otro tipo de programación. Pero no se va quizás más allá a formar al profesorado también en qué es el contenido al que acceden, las horas de uso que damos, cómo uso ese teléfono, porque es algo que en los talleres de redes vemos, porque a veces los profesores nos dicen, es que no sé cómo mirar yo tampoco el tiempo de uso de mi teléfono, o no sabía que pues, la etiqueta que sale a veces detrás en los móviles es como el DNI, por así decirlo, de mi teléfono, y no sabía que facilitaba información. Al final de lo que partimos es de ese acompañamiento permanente y de esa formación constante, pero de adultos y de jóvenes. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Pues nada, hemos sido sumamente disciplinados, en fin, hemos dejado más tiempo para poder intervenir, para que pues yo espero que las reflexiones, los análisis que se han planteado, pues seguramente que han activado en las cabezas, ¿no? de quienes estamos aquí muchas ideas, y entonces pues os invito a que podáis plantear por las ideas, las reflexiones, las propuestas, las preguntas, lo que consideréis oportuno. Tenemos media hora larga por delante, así que podemos iniciar. Así que ánimo. Venga, pues ahí hay una mano. Las apps educativas tipo Duolingo para aprender inglés se pueden utilizar, puede ser un complemento para una asignatura. Sí, por supuesto que puede ser una herramienta, pero fijaros, una de las cosas que tenemos que poner el foco siempre es no en la herramienta, sino en la metodología. La herramienta puede ser muy buena, pero se puede utilizar con una tecnología totalmente obsoleta, desfasada, inadecuada. O sea que el foco, por favor, que le pongamos en el cómo, no en el qué. La aplicación, la app, concretamente para los idiomas, puede ser interesantísimo. Por ejemplo, TikTok para los idiomas, hay una cantidad de vídeos cortitos de vocabulario, de muchas cosas, que es muy interesante. Pero lo fundamental es que haya detrás un educador, una educadora que diga cómo utilizar didácticamente eso. Esa es la parte importante y lo que a veces se nos escapa. Vamos demasiado a la herramienta y poco al cómo. Hola, buenas tardes. Soy Sandra, maestra y madre de 3 adolescentes. Entonces, yo quería hacer algunas preguntas a la mesa, en especial van a ir a José Antonio, ¿no? Pero vamos, voy a empezar poco a poco. Has dicho que nuestra Consejería de Educación, en la cual ayer estuvimos muy atentos a ver qué pasaba y qué postura tomaba con Pilar Alegría ante las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado, y te parece acertado que nuestra Consejería de... Estoy hablando a nivel no de adolescencia libre de móviles de Cantabria, para que no se confunda desde qué lugar estoy hablando. Bueno, pues nos ha un poco sorprendido la posición de nuestra administración, porque tú dices que no es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque supuestamente hay un estudio al que han respondido unos 200 y pico institutos de 300, que nosotros no hemos visto, igual tú le has podido ver, pero no somos conscientes de él, luego no sabemos por qué no es necesario. Conozco en profundidad, porque tengo hijos en institutos y además he participado desde el principio en la puesta en marcha en Instituto Libre de Móviles de ellos, y he visto cómo han empezado a funcionar de determinada manera, cómo las cosas han ido cambiando a través de esto. También te quería un poco decir que
lo ves como que es un no problema, pero las tres personas que están contigo en la mesa, cada una desde sus puntos de vista, han estado explicando todos los problemas que esto genera. Y APLEC ha dicho que ha hecho más de 300 talleres en los institutos. Luego, de acuerdo, también lo ves como innecesario. También te quería aclarar una cosa. Me gustaría saber, cuando hablas de que los antidigitalistas son también los negacionistas de otras cosas, ¿a qué antidigitalistas te refieres? Porque entiendo que estás confundiendo igual las familias con el movimiento Adolescencia e Infancia Libre de Móviles, que no son negacionistas, con igual la recogida de firmas de Ángela Sánchez para prohibir los móviles. Entonces, también quería saber a quién te refieres cuando dices eso. También hemos hecho una reflexión profunda sobre la brecha digital. La brecha digital hoy no está tan marcada por el origen como podía ser de antes, sino que es socioeconómico. O sea, bueno, eso lo quería decir después. Nosotros no somos antidigitalistas, yo te lo quería decir, y has dicho también que lo importante es la herramienta y la metodología. Bueno, para nosotros nos importa mucho el dispositivo. No estamos en contra ni del uso de tecnologías en los centros ni de nada. Lo único en lo que estamos en contra por ahora es en el uso de un dispositivo personal como un smartphone, que todavía no es controlable dentro de los centros. Tampoco queremos que ningún niño y niña tenga que tener un smartphone ni llevarle al centro educativo para usos pedagógicos, porque me gustaría saber qué uso pedagógico puede haber que no se pueda llevar a cabo con otro dispositivo, como una tablet, como algo así. Algo que haya que llevarse a cabo con un smartphone. Y también estamos a favor de los móviles en general. Solamente es de los móviles inteligentes. Y bueno, diría muchas más cosas, pero me he perdido un poco ya en la exposición. Gracias. Bueno, pues sobre la decisión de la Consejería yo me reafirmo en que los centros tienen autonomía organizativa, pedagógica y de gestión reconocida en las leyes y pueden en sus reglamentos de régimen interno, en sus normas de funcionamiento, pueden regularlo. Y de hecho hay muchos centros que ya lo han regulado con cero conflictos en este asunto. Por tanto, si con la legislación actual se puede regular, regúlese. ¿Para qué vamos a hacer nueva legislación específica para esto? Por tanto, por eso es lo que decía, es un no problema. Claro, empieza a ser problema cuando no se regula y no se hace nada. Cuando en el centro cuando se le coge con el móvil, se le quita, cuando no hay unas normas claras, cuando no hay unos límites claros y explícitos, pues entonces sí que empieza a ser problema. En ese sentido es lo que le decía, ¿no? Y yo por eso digo, si yo hubiera sido el consejero, hubiera adoptado lo mismo. No hay que hacer nada, simplemente que los centros, y aquí ha levantado la mano una directora, puede opinar si tienen autonomía para adoptar esas decisiones o no tienen autonomía. Sobre el negacionismo digital, bueno, yo sé que esto era un tema controvertido, lo que decía, es que cuando, mira, me he leído, aparte de lo que había leído para el informe sobre la educación, sobre la competencia digital en Cantabria, últimamente todo lo que se ha publicado, o prácticamente todo lo que se ha publicado en redes sociales, en medios especializados, en medios generalistas, he tenido que utilizar hasta la inteligencia artificial para intentar resumir todo porque era inabarcable. Y fruto de eso, pues voy a escribir un artículo sobre estos temas, ¿no? Pero el negacionismo digital, o sea, la gente que está en contra de la tecnología, porque dices el móvil es la punta del iceberg, pero hay gente que están diciendo centros libres de pantallas. Un sello para que pongan centro libre de pantallas, es decir, de tablets, de ordenadores, etcétera, de todo, porque claro, la tablet también la puedes usar para grabar a un profesor, una profesora, o el móvil incluso puedes grabar la clase, o puedes estar viendo porno en el portátil mientras el profesor o la profesora no te ve, ¿no? Y lo que está claro es que en esos discursos, que ya digo, el máximo prototipo es la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ella es clara, es explícita y lo dice con claridad. Y hoy es una líder democrática votada por mayoría absoluta. No hay que reconocer
que tiene toda la legitimidad del mundo para hacer lo que hace, pero es eso, es que son pautas que van alineadas entre esa gente que dice no a la tecnología, va alineado con qué casualidad que va en contra del cambio climático y en contra de otra serie de cuestiones del feminismo, del ecologismo, etcétera. Igual que no han dicho toda esa gente no a las competencias, sí a los contenidos, pues también. Entonces, todo ese discurso creo que va unido. Simplemente he hecho una constatación de algo que creo que basta revisarse todo lo publicado últimamente para ver que se da esas mismas pautas en todos los sitios. La brecha digital sí que creo que es socioeconómica, que en todas las casas, aunque sean desfavorecidas, tienen un móvil, sí, pero esas familias no tienen formación tecnológica para enseñar a sus hijos o hijas a utilizar ese móvil. Y no es lo mismo la tecnología, lo hemos visto en la pandemia, que determinadas familias que tenían con el móvil que hacer los deberes o hacer las videoconferencias, de otras que tenían varios ordenadores en casa, tablets, etcétera, ¿no? Entonces sí que la brecha digital es socioeconómica y bueno, el uso del smartphone ya lo había contestado más o menos. Bueno, yo soy la directora del Instituto José María de Pereda y vivo este problema cotidianamente todos los días. Entonces, yo quería hacer una pequeña diferencia y matización o aclaración. Sabemos todos que el objetivo número 2 de Europa, de la agenda, bueno, de la Europa del 2020, era el aprendizaje de idiomas. Entonces, se incentivaron los planes de idiomas con todos sus requisitos. Pero a raíz de la pandemia, la UNESCO descubrió que lo que había que incentivar era la digitalización de los centros y de las empresas, porque había una brecha digital muy grande. Y es a partir del 2019 pues, cuando preocupa este tema a todos los países en general. ¿Cuál es el problema? Pues, como muy bien han dicho, a dónde hemos llegado actualmente en los centros con los alumnos. Sí que es cierto que Internet tiene muchísimas ventajas, todos lo sabemos. Tenemos contenidos en la red, es la rapidez, es el acceso directo y nos facilita la vida a todos. ¿Es bueno? Sí, por supuesto, pero hay que considerar que es una herramienta, no es un fin, es un medio y la gente se confunde normalmente. En los centros se utiliza, por supuesto que sí, toda la vida yo soy de idiomas y hemos utilizado contenidos digitales porque nos facilita. El problema viene cuando se usan mal. ¿Cuáles son los principales problemas? Pues el sexting, el grooming, el acoso, el ciberacoso y etcétera, etcétera. Y sobre todo que quita tiempo de estudio a los alumnos. Hay alumnos, como yo tengo este año, que están hasta las 4 de la mañana con el móvil y luego se echan una siesta. Esos alumnos no pueden rendir. Entonces, ¿cuál es el problema también? Que los padres no controlan qué es lo que ven sus hijos, porque no tienen control sobre ellos. Y los hijos están chantajeando a sus padres, diciendo que tienen malas notas y, bueno, me metería en otros temas más complicados, incluso con lo que han hablado las ponentes. Y los padres no saben qué hacer con sus hijos, no saben poner límites hoy en día a sus hijos. Y ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué decimos no a los móviles en los centros? En mi centro se prohíbe el uso del móvil a los chicos. Pues ¿por qué? Porque impiden la regularización normal y el aprendizaje en clase. Sí que es cierto que hay una excepción del uso de los móviles, siempre y cuando el profesor considere pedagógicamente que es oportuno. Y eso es maravilloso, porque es el profesor quien decide cuándo se usan los móviles. Yo he evaluado a profesores en prácticas y llegaba el profesor, los chicos jóvenes, y les dicen a los alumnos, a ver, vamos a ver esta aplicación como introducción al aprendizaje de la célula, pongamos. Y hacen un kit, una autoevaluación. Y a raíz de ese ejercicio empiezan su clase. ¿Es bueno el uso? Sí, pero debe de ser el profesor el que lo autorregule. Y lógicamente estamos en esa era digital y no podemos luchar contra ella.
Hay opiniones que dicen que no pueden llevar el uso los chicos al instituto. Yo no soy de esa opinión, porque es cierto que no lo deben usar. Si lo usan indebidamente les ponemos un parte en jefatura, pero es importante que lo lleven. ¿Por qué? Pues porque tienen una vida más allá del instituto y cuando salen pueden hablar con sus padres, cuando salen. Y si necesitan hablar con sus padres, somos en jefatura los que llamamos a sus familias, ellos no. Entonces, si todo se regula, la tecnología es maravillosa, tiene muchísimas ventajas y no podemos luchar contra ella, porque estamos en la era digital, insisto. Y la UNESCO y la LONCE y la LONLOE ya hablan de ella y es buena, claro que es buena y nos facilita la vida y ojalá todos supiéramos utilizarla. Y en los centros está el plan de CODE actualmente que la Consejería pues ha implantado y además de los fondos sociales europeos nos han llegado 32 pantallas digitales maravillosas y eso es bueno, por supuesto. El mal uso es lo que es malo, ¿eh? Y los padres tienen que controlar a sus hijos en casa y establecer unos tiempos y ponerse al día. Y es muy importante este tipo de conferencias pues para que los padres sepan cuáles son sus deberes con sus hijos y sepan controlar dentro de las posibilidades que puedan tener. Bueno, no quiero continuar, pero de verdad que es maravilloso tener este tipo de charlas. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. El chico me rejuvenece. Bueno, yo voy a hablar también como otros compañeros, ¿no? Como profesor jubilado, también director jubilado de centros. Pero bueno, iba a decir que me ha gustado mucho la composición de la mesa y el enfoque, aunque no ha salido la palabra, el concepto, sí la idea, que yo creo que la ha insinuado Dori, de un abordaje integral de este problema, ¿no? Y también me ha parecido que todos compartís la idea de dar prioridad a la parte educativa. Y yo me imagino que todos los que estamos aquí, todos los que han hablado de toda la palabra, estamos en la misma idea, ¿no? Sin embargo, poniéndonos en la situación de un centro educativo que tiene que resolver, como ha dicho Elena, una papeleta gorda, ¿no? Que tiene alumnos que son adictos al móvil, ¿no? Que ya hace tiempo que dejaron de prestar atención porque están enganchados completamente, ¿no? Todo ese problema que tienes, pues al final nuestro centro, que era el IES Valle de Piragos, hace ya muchos años lo decidimos prohibir y fue una auténtica bendición, ¿no? Incluso descubrimos con sorpresa que los chicos en el recreo jugaban a aquellos juegos que hacía tiempo que habían desaparecido de los patios, ¿no? Y nadie echaba en falta los móviles, salvo los que estaban muy enganchados, y las clases pues discurrían con mucha mayor normalidad, sin meternos en cuestiones de sueños, etc. Lo que sí quiero decir es cómo yo creo que el Poder Ejecutivo, en este caso sería la Consejería de Cantabria o la Consejería de Asturias o la del País Vasco, la que sea, ¿no? Tiene que ejercer una labor de liderazgo, ¿no? Y si todos estamos de acuerdo en que esto es un problema y es un problema serio, sin caer en actitudes negacionistas, por supuesto, porque eso sería irnos al otro extremo y completamente absurdo, ¿no? Naturalmente que todos los centros tienen que tener sus ordenadores, sus pantallas, lo que sea necesario para trabajar, pero sí que habría que ejercer, la Consejería y debería ejercer esta especie de labor de liderazgo para ayudar a los propios centros educativos y también para ayudar a las familias que, como bien habéis dicho, pues muchísimas veces desconocen de qué manera abordar esta presión que ellos también reciben por parte de sus hijos. Bueno, y no me extiendo más. Gracias. Hola, buenas tardes. Felicitaros a todos por la conferencia. Y una pregunta que hago a todos, pero yo creo que la más apropiada para responderme es doña Pilar Ariño, por lo siguiente. Yo he sido profesor particular, bueno, he sido otras cosas, pero profesor particular y básicamente lo que la gente me ha valorado menos por ser el adjetivo particular, ¿no? Pero bueno, he tenido alumnos adolescentes, muchos, y universitarios. También he tenido, entre los adolescentes, he tenido niños con discapacidad intelectual, que para mí ha sido pues gratificante el rendimiento académico que tuvieron comparado con los que no tenían discapacidad intelectual. Bueno, la pregunta es la siguiente. De esta conferencia que hemos hablado del mal uso, y digo puntos suspensivos de un montón de cosas, le pregunto a doña Pilar, ¿eso puede influir
y se lo pregunto por dos cosas, porque es psicóloga y porque ha trabajado, creo, en el Hospital Niño Jesús de Madrid, que es un referente en psiquiatría infantil en España, ¿no? Entonces, ¿puede influir este mal uso de las tecnologías, de la pornografía, de un montón de cosas que hemos hablado, en que los niños desarrollen enfermedades psiquiátricas o incluso alteraciones psicológicas en el futuro? Sí, sí, está demostrado, ¿eh? Sí, bueno, pues esa es básicamente la pregunta. Bueno, es que es un término muy general, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se está relacionando mucho los problemas de atención y los TDAH. Hay una línea que relaciona el uso en una edad temprana con este tipo de patologías. Sí, yo quería añadir a lo que está diciendo Pilar, ya lo hice desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico y educativo, también hay investigaciones, hay estudios hoy día que ponen de manifiesto el déficit de atención que se ha extendido de una manera bastante grande en niños y en adolescentes, especialmente en los adolescentes. Pero también en niños, ¿eh? Sí, en niños también, no. Sí, pero quería decir que no solo desde el punto de vista psicológico, bueno, que son complementarios, lógicamente, lo pedagógico y lo educativo, digamos que bebe de lo psicológico, ¿no? Pero que existen estudios a ese respecto ya hoy día, que lo ponen de manifiesto y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Sí, lo que he comentado antes del tema de las pantallitas como niñeras para los niños, que lo usan muchos padres, pero con 3 y 4 años les dan el móvil para que se entretengan y estén ocupados. Todo eso, por supuesto, que influye en el desarrollo psíquico y en la posibilidad de crear patología. No en todos, pero hay muchas posibilidades. Gracias. Perdona que vuelva, pero respecto a lo que dice Pilar, varias compañeras que están ya en las aulas de 1 año, de 2 años, nos refieren que la diferencia en la adquisición del lenguaje que traen los niños de hace simplemente 4 o 5 años ahora, que se nota muchísimo por lo que nosotros llamamos el chupete digital. Bueno, y la otra cosa que quería decir es que, claro que todos los que estamos aquí priorizamos la educación antes que la prohibición, ¿no? Pero la regulación de cualquier cosa, de cualquier tema social, puede implicar una prohibición en determinados momentos, espacios, edades, etcétera, ¿no? Y hay niños y niñas y adolescentes a los que la educación ya no les va a dar tiempo. O sea, todo eso está muy bien, pero todos los que estamos aquí como docentes sabemos que cualquier medida que se implemente tiene un tiempo de puesta en práctica, de obtención de resultados, etcétera. Hay una emergencia ahora mismo. O sea, muchas familias lo vivimos como necesitamos el apoyo de los centros para poder llevar en casa también nuestro trabajo. O sea, no hay tiempo para algunos niños de 14, de 13. Si nos fijamos, por ejemplo, una de mis hijas tiene 18 años, la pequeña tiene 13, y no tiene nada que ver la educación digital ni lo que ha sucedido a la que ya tiene 18, que podría decir casi que está salvada, con lo que está pasando con el de 15, con el de 13. O sea, ahora todo está yendo más rápido. Y a raíz de la pandemia y de los usos, que está muy bien todo lo que hacemos los docentes, y yo soy firme defensora y me volví loca con todo, con la aplicación del Teams en tercero, en cuarto, en esto, en lo otro, pero todo eso nos ha hecho a las familias no poder controlar muchas veces lo que están haciendo nuestros hijos, por muchos controles parentales que pongamos, por mucho. Entonces, simplemente necesitamos también de medidas un poco más firmes, aunque sea temporalmente, porque si no hay niños y niñas que no les va a dar tiempo. Gracias. Digo que falta, la comunidad educativa está formada por alumnos
familias, docentes y otro resto de personal. Entonces, se está hablando de los móviles para las familias, los alumnos, que tienen muy claro que saben que es para utilizarlo como un instrumento de trabajo. Lo que sí es que hay otro tiempo dentro de los centros que saben que no lo tienen que utilizar, pero también creo que, el resto de la comunidad educativa, docentes y otro personal, tendrían que valorar que ellos sí lo utilizan y que tendrían que dar un poquito también de ejemplo para que el alumnado pueda decir, tú no lo utilizas, nosotros tampoco. Perdón, he levantado yo la mano. En relación a esa aportación que acaba de hacer, la semana pasada en un centro educativo estábamos dando el taller de habilidades sociales. En él hablamos de la asertividad, de la importancia de la escucha activa, de poder expresar mis sentimientos, mis opiniones, siempre teniendo en cuenta a la persona que tengo enfrente, ¿no? Y una de las chicas de 12 años, si no recuerdo mal, me decía, pero es que me estás hablando de que tengo que escuchar, pero es que cuando yo estoy hablando con mis padres están con el móvil, entonces no me están escuchando. Pero cuando mis padres me hablan a mí, yo sí tengo que dejar el móvil. ¿Por qué yo le tengo que dejar y ellos no? Entonces, quizá también deberíamos ahí tomar un poco de ejemplo y ser esa vara, ¿no? que les dirija y que les dé un poquito de luz en todo esto. Yo en los centros que conozco han adoptado la decisión, además de prohibir el móvil en los recreos, que en los recreos se dedican a jugar y es una maravilla, como decía Ricardo, pues también limitar el uso en el profesorado, que no lo use salvo en la sala de profesores o en un sitio, no en pasillos ni en lugares comunes. Y esto es una decisión consensuada y que no supone una imposición. Eres persona adulta, pero que tienes que dar ejemplo, efectivamente. Y como decía ella, en las familias dar ejemplo. Y una cosa para Sandra y para todos. Hay todavía móviles de estos de llamar y recibir llamadas. O sea, que a los niños se les puede dar... Hay, yo creo, todavía de esos, de los que sirven para llamar. Y también digo, aunque sean raras avis, hay niños y niñas que hasta los 14 años no tienen móvil inteligente. O sea, que quiere decir que esas familias, y no son traumatizados ni nada por el estilo, quiere decir que hay familias que dicen, hasta aquí hemos llegado, y se lo explica, y se ponen unos límites, y puede funcionar. O sea, que es que se siente discriminado, no es capaz de quedar. Sí, hombre, llama por teléfono o utiliza. Yo esto lo he conocido, y si habéis ido por institutos habréis visto que hay muy pocos, pero hay niños y niñas que no tienen móvil. Oye, y sobreviven perfectamente. Comentar al compañero que ha mencionado perdón, la influencia en la salud mental del alumnado. He desarrollado en mis últimos 5 años en el Hospital de Día Infanto-Juvenil en psiquiatría, desde el aula hospitalaria, y he podido observar de qué manera, por ejemplo, casi todos los alumnos que nos ingresaban allí habían padecido ciberacoso, por ejemplo, ¿no? O no sé si conocéis que, por ejemplo, en las patologías relacionadas con la anorexia hay un montón de aplicaciones que te explican cómo no comer o cómo autolesionarte. Por supuesto que estoy de acuerdo con la parte maravillosa de la tecnología, ¿no? Pero sí que en la salud mental creo que están nuestros alumnos y alumnas muy, muy expuestos, ¿no? Y creo que es bueno que la comunidad educativa conozca de qué manera pues, hay tanto daño, ¿no? En todo este tipo de aplicaciones que las tienen al alcance de la mano y que además les sirve pues precisamente para que su deterioro aumente, ¿no? Quería añadir eso nada más. Hola, buenas. Yo soy maestra, también soy madre de preadolescentes. También pertenezco, como Sandra, a familias libres de móviles, a adolescencia libre de móvil, perdón.
Y bueno, pues por ejemplo, cosas que se han dicho que pues nos resuena, ¿no? Por ejemplo, una actividad con una aplicación de una célula que los chavales llevan sus móviles. Si somos de esas familias que mi hijo tiene 14 años y no tiene móvil y ese día tiene que llevar el móvil, que es algo que nosotros ahí ponemos un poco el matiz, ¿no? De la regulación que hablábamos antes. Es que en todos los centros tenemos tablets, Chromebooks, estamos surtidos, yo creo, como para que ese día se repartan las tablets igual que hacemos en primaria. Porque en primaria usamos un mogollón de aplicaciones y vemos el espacio y hacemos una actividad y jugamos a un juego de pulsar, pero los niños no les pedimos que lleven su smartphone. Y con el de llamar no pueden hacer esa actividad. O con el reloj no pueden hacer esa actividad. Entonces, eso es lo que desde Adolescencia Libre de Móviles vemos una incongruencia con lo que se está proponiendo desde Consejería. ¿Queréis intervenir? Bueno, yo diría que nos queda muchísimo camino por andar, ¿no? Muchísimo camino por andar y muchas cosas que tienen que, bueno, no sé, armonizarse unas con otras y que socialmente, pues la sociedad, lógicamente, es diversa, afortunadamente, ¿eh? Y tendremos que ir encontrando, yo creo, que el acomodo para que realmente... Ahora, todo esto pasa indudablemente por estudiar más, por analizar más, por reflexionar más, por hacer un esfuerzo de diálogo y de para ponerse de acuerdo en las cosas, porque es que eso es fundamental para todos, es muy general, pero es fundamental, ¿no? Básico. Y por tanto, bueno, pues hablar de ello y poner de manifiesto los diferentes puntos de vista, yo creo que es el primer paso para ello. No sé si Sí, bueno, que muchas de esas aplicaciones que se utilizan, que piden llevar el móvil, son aplicaciones prehistóricas, o sea, pretecnológicas incluso, ¿verdad? Que para eso no merece la pena utilizar ni móvil, ni tablet, ni nada, ni tecnología. Y que el consejero, en este caso, que yo estoy en las antípodas ideológicas, en este caso lo que dice los centros que hagan lo que ha hecho Ricardo hace un montón de años, lo que hizo el Viajunco hace 12, lo que hacen los centros, el Pereda, que lo regulen cada centro y ya está. O sea, no dice, úsese barra libre para usar el móvil en la clase. No, yo creo que no están diciendo eso, que cada centro tiene herramientas dentro de su organización para que esté el centro. ¿Quieres estar libre de móviles? Libre de móviles. Y libre de tablets si quieres y de lo que sea. Tú puedes utilizar los recursos educativos que quieras. O sea, que yo no veo contradicción en lo que tú dices, que estoy de acuerdo y perfectamente. Joder, eres, mira, de las personas que estaba diciendo, hasta los 14 años y no tiene móvil. Perfecto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no creo que entráramos en contradicción ni con lo que dice el consejero. Bueno. Si quieres comentar más, sí. Yo creo que eso da o sea, abre la puerta a que haya muchos centros que el claustro no lo quiera regular, porque hay muchos profesores que dicen, yo no ahora mismo no voy a ser un policía, que voy a estar enfrentándome cada clase que entre a enfrentarme a un alumno que es que no ha sacado el móvil o no sé qué, tal, porque se dan situaciones de esas, se ponen partes, etcétera. Entonces hay claustros que lo sabemos, que no lo están haciendo o que tienen un plan, pero realmente no se cumple. Entonces yo creo pues que sí que tendría que haber. Ahí está el AMPA, está el Consejo Escolar y esto, y aparte que estamos viendo, yo creo que fantasmas donde no los hay. Yo no sé, Ricardo, en tu experiencia, si tuviste muchos problemas cuando lo implantasteis y después en su desarrollo. Bueno, bien, pero... Decía antes también que sí que creo que es importante que los poderes se mojen y para eso están, para tomar decisiones y para apoyar lo que parece que el sentido común indica, no para ponerse de perfil, que creo que es lo que están haciendo. Pues sí, efectivamente, el centro puede hacer,
pero muchos padres no están convencidos, muchos alumnos tampoco, entonces pues a la que te descuidas tienes que hacer lo que ha dicho esta compañera, de policía, entre otras muchísimas cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas deberían ir con un paraguas protector más amplio, por eso he intervenido antes en este sentido. Yo creo que a ese respecto, yo creo que es muy interesante, ¿no? lo que estamos hablando. En la línea que dice Ricardo, los centros, y en lo que decía José Antonio, los centros tienen un consejo escolar, ¿no? Tienen un consejo escolar. Otra cosa es cómo funciona dentro del centro, pero existe, ¿no? Y luego hay un consejo escolar de Cantabria también. Es decir, alguien habló del liderazgo antes también, yo creo que eres tú, ¿no? El liderazgo es fundamental por parte de la administración siempre. La administración educativa debe ejercer un liderazgo, que no es imposición. El liderazgo no tiene por qué ser imposición. Y tiene que potenciar el diálogo. El diálogo es fundamental porque ahí permite que los diferentes puntos de vista, las diferentes partes, puedan contraponer y se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, que siempre será cediendo, lógicamente, siempre será cediendo, pero siempre será mejor, como se suele decir, un mal acuerdo que una ausencia de acuerdo en el que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo creo que este es un tema, como hemos ido planteando desde el principio, es un tema complejo, no tiene soluciones sencillas y yo creo que es que tenemos todo el camino por andar, o casi todo el camino por andar. Bueno, no sé, se nos ha echado Sí, una última intervención puede haber todavía. Y ya cerramos. Bueno, me parece que ha quedado bastante probado y es así que se inicia una patología con el uso de la informática en la infancia, ¿no? Entonces, luego, hay que tener en cuenta, en otros pasos que hemos hablado, que hay ahora una independencia en muchos institutos con respecto a otros. Entonces, quizá antes de que venga una ley general unificadora, que no quiere decir que sea buena, que sea mala, pero que puede ser mala, pues para que sea mejor, creo que se debe aprovechar esa idiosincrasia de los centros, esas diferencias que pueden tener entre unos y otros actualmente, para hacer un buen estudio, para hacer una buena estadística, para realmente ver lo que resulta mejor en el rendimiento de los distintos cursos y de edades, quiero decir, todo muy bien estratificado, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y un buen estudio que sea lo más independiente posible. También tenemos que no echar mano del adoctrinamiento, ni achacar a cosas como, por ejemplo, lo que se dice que el CIS, que todo lo que dice el CIS es bueno, y eso inculcarlo. Y decir que según sea la educación de derecha o de izquierda, que eso que es bueno y que es malo. Creo que eso es tanto como igual que en la educación sexual y como en todo, el adoctrinamiento, y particularmente en las cosas que afectan a lo que se le achaca a la derecha y a la izquierda, creo que es malo. Y que los profesores en ese sentido tienen que ser más neutrales, para favorecer el criterio, que es lo más importante que una persona debe tener a lo largo de su vida, el criterio, y no dejarse llevar por un adoctrinamiento que venga desde la infancia. Bueno, yo, para terminar ya, pero en la línea que tú estás diciendo, a ver, hay algunas cosas que no estoy muy de acuerdo, porque la neutralidad no existe, es una entelequia, nadie es neutral, nadie lo es. Entonces, yo creo más en lo que decía, en el diálogo, en la contraposición de ideas. Esos órganos que existen ya en los centros educativos, como son los consejos escolares, donde están representados el profesorado, el alumnado, las familias, el propio ayuntamiento, bueno, son órganos para debatir, para contrastar y para tomar decisiones y acuerdos. Y luego está el Consejo Escolar de Cantabria, que puede hacer estudios
puede hacer investigaciones y puede hacer propuestas. Conviene que sean propuestas muy trabajadas, muy elaboradas y muy consensuadas, porque ahí está representado toda la comunidad educativa. Y si está representada toda la comunidad educativa y se llega a acuerdos, y tenemos ejemplos, aquí está José Antonio, ahí está José Ramón, tuvimos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando eso existe, bueno, pues yo creo que la gente tiene un referente complejo, pero sabe a qué atenerse. Hay liderazgo, porque yo con la neutralidad, de verdad, a mí esa palabra desde ya, fíjate, no hablo de ahora, ya de los años 70. Yo empecé a trabajar en el año 1976 y ya la neutralidad ya me ponía los pelos de punta. Y era unos años que todavía la cosa... Entonces, bueno, no sé, completaría un poco lo que tú has dicho, algunas cosas de lo que tú has dicho. Yo estaría de acuerdo, pero creo que habría que completarlas un poco. No sé si quieres decir algo o terminamos ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas, por vuestra asistencia, por vuestra participación y hay que andar un camino. Vamos.